¿Qué tanto de ustedes ya han leído el libro de Ruth? Déjenme ver sus manos. You've read the book of Ruth. Let me see your hands. Okay. If you have not read the book of Ruth, you have really missed something. Si no ha leído el libro de Ruth, se ha perdido algo muy bonito. This is a beautiful little book. It's only one of two books in the entire Bible named after a woman. And the other one is Esther. Solamente hay dos libros en toda la Biblia que llevan el nombre de una mujer. El libro de Ruth y el libro de Esther. Y dos grandes mujeres. Two great women. Okay, so let's read verses 1 through 5. I'll read in my Spanish Bible. You can follow me in your English Bible. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Okay, if you have your Bible, you can underline that. Please underline that. Si tiene su Biblia, subraye eso. Esa parte de Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esa parte de ahí. Just that part right there. Just underline it in your Bible. Now it came to pass in the days when the judges ruled. Just that part. Underline it. Because that's going to be important to what we're going to talk about tonight. So será importante lo que vamos a hablar esta noche. Okay? All right. Que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Cuelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Verse 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Cuelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Wow, qué historia, ¿verdad? What a story. It's kind of sad. Okay? Now, les pedí que subrayaran la parte que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. I asked you to underline that part that says that it came to pass in the days when the judges ruled. I want you to go back to the last verse of the book of Judges. That's the book right before Ruth. Quiero que vaya para atrás al último versículo del libro de Jueces, que es el libro que está antes de Ruth. ¿Ok? El verso 25. You see it? Verse 25. En estos días no había rey en Israel. ¿En cuáles días? Los días de los jueces. ¿Ok? ¿Cuándo acontecieron los eventos de Ruth? ¿Ok? En los días de los jueces. I think, are we coming through now? Okay, so el libro de Ruth lo puedes tomar y lo puedes trasladar para atrás al libro de Jueces, okay? El libro que está antes, porque fue en los días de los jueces cuando los eventos de Ruth se llevan a cabo. ¿Está conmigo todavía? Okay, y nos dice el verso 25 que en los días de los jueces no había rey en Israel. Y nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no es la primera vez que el libro de Jueces nos dice esto. En Jueces 17:6 nos dice lo mismo. Que la gente hacía lo que ellos querían. Now, déjenme preguntarles, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué tanto de ustedes han leído el libro de Jueces? Déjenme ver sus manos. Ok, menos que el libro de Ruth. Ok. Pero si usted lee el libro de Jueces, era un tiempo donde como no había rey, no había orden. Cada quien hacía lo que quería. En otras palabras, no había ley. Era un mal tiempo para Israel. Y desgraciadamente el pueblo de Israel se fue desenfrenando más y más y más, a tal punto que encontramos una historia en el libro de Jueces, donde un hombre que iba viajando pasó la noche en una ciudad y llevaba su concubina con él.
Era una mujer que él amaba, la Biblia dice que la amaba mucho, y la mujer se le había ido. Él fue por ella y la trajo para atrás, y la traía para atrás. Iban de camino de regreso a casa, decidieron pasar la noche en una ciudad de Benjamín, y en la noche dice la Biblia que los hombres rodearon la casa y querían que sacara el hombre que tenía la casa, donde se hospedó, este hombre, querían que lo sacara porque querían tener relaciones sexuales con él. ¿Le recuerda de un evento en la Biblia? ¿Cuál evento? Exactamente, Sodoma y Gomorra. Así se había decaído el pueblo de Israel. Y entonces no quiso sacar al hombre, pero sacó la concubina y la violaron los hombres toda la noche y la mujer murió. Esos eran los tiempos de Jueces. Tiempos difíciles. Y eso es cuando el libro de Ruth se escribe. Ahora, vamos a ver varias cosas nomás aquí rapidito, ¿ok? Era un tiempo sin ley. Era un tiempo que no había ley. La gente hacía lo que ellos querían. Era un tiempo de hambre, también nos dice la Biblia. En Ruth capítulo 1, donde leímos que era un tiempo de hambre. Y luego también, si leemos el libro de Jueces, vemos que las cosas se fueron de mal a peor. ¿Ok? Y podía ser un tiempo donde no había esperanza de que las cosas fueran a mejorar. A veces ha mirado usted la situación en la cual nos encontramos y a veces usted dice, man, yo no veo cómo esto pueda mejorar. En los 1980s, algunos de ustedes todavía ni nacían, tuvimos un presidente en los 1970s, 1976 parece fue elegido por presidente, y en 4 años descendió la nación. Fue muy malo. Y el presidente habló a la nación y dijo, tenemos que resolvernos a esta verdad, que los Estados Unidos americanos ya vieron sus mejores días. Y la nación se deprimió. Pero luego Dios levantó un hombre para correr para presidente, y él dijo, yo creo que los mejores años de los Estados Unidos están delante de nosotros. Tenemos un hombre que dijo, ya nuestros mejores años pasaron, y un hombre que dice, no, yo creo que Dios tiene algo todavía más grande para nosotros. Y en cuestión, él, de 8 años que estuvo de presidente, levantó la nación a un nivel como nunca había sido levantada jamás en el mundo. Y entonces ahorita, durante este tiempo de la historia que estamos leyendo aquí, parece que las cosas no tienen esperanza de que vayan a mejorar. ¿Ok? Y entonces no es un buen tiempo. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Porque Dios siempre está trabajando. ¿Ok? En medio de todo esto del libro de los Jueces, la Biblia dice que Dios está trabajando. Pero miren con quién Dios va a trabajar. ¿A quién Dios va a escoger para hacer algo grande? Bueno, antes de una moabita, a una viuda que quedó sola. Dios escoge lo que nosotros nunca nos imaginaríamos. ¿Ok? Y luego, como dijo nuestra hermana Raquel, ¿verdad? Raquel, yo creo que tú tienes ganas de predicar porque te estás contestando todo. ¿Ok? Pero una mujer moabita. Now, miren, los moabitas eran odiados por los israelitas. No eran un buen pueblo. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto y atravesaron el territorio de Moab, había un rey en Moab que se llamaba Balac. ¿Se acuerdan de Balac? Y él trató de contratar a un hombre llamado Balaam para que maldijera a Israel. Ese era el rey de Moab. Y le pagó mucho dinero, pero Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. Pero luego Balaam le dijo a Balac,
le dijo, mira, ¿quieres que te diga cómo puedes hacer caer a este pueblo? Porque Dios no me va a dejar maldecirlos. Pero quiero que te digas cómo lo vas a hacer caer. Manda a las mujeres moabitas al campamento de Israel que seduzcan a los hombres. Y cuando seduzcan a los hombres y los hombres duerman con ellos, Dios los va a castigar a Israel, porque Israel tiene un pacto con Dios que no se pueden casar con mujeres que no sean judías. Y fue lo que hizo Balac, el rey de Moab. Mandó a las mujeres moabitas y sedujeron a los hombres judíos, y la ira de Dios cayó sobre Israel. Estas eran las mujeres moabitas. Este era Moab. Y muchos podrían haber criticado a Elimelech y a Noemí porque se fueron a Moab. ¿Por qué no te vas a otro lugar? ¿Por qué tienes que irte a Moab? Bueno, en primer lugar, porque Moab estaba cerca. Y en segundo lugar, porque no había hambre en Moab, en la tierra de Moab. Y para allá se fueron. Y muchos la podrían haber criticado, pero lo que no sabían nadie es que Dios estaba en esto. Dios puso en el corazón de Elimelech y de Noemí, váyanse con sus 2 hijos para Moab. Moab, ¿quién hubiera escogido a Moab? Y entre las mujeres de Moab que usó el rey Balac para seducir, de allá de esas mujeres nació una mujer llamada Ruth. Y esta muchacha era extraordinaria. Tenía un potencial en ella que nadie podía ver, porque era moabita, nadie en Israel podía ver. Era hermosa de apariencia, pero tenía un corazón puro. Y entonces Dios usa a Noemí, una mujer que quedó viuda y sin hijos y sin nada, y Dios usa a una mujer moabita. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a soñar? Solo Dios. Solo Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después de todo esto, de lo que Dios estaba haciendo? Vaya conmigo al capítulo 4. Solo tiene 4 capítulos el libro de Ruth. Y vaya al capítulo 4, verso 13. ¿Ok? Ruth capítulo 4, verso 13. ¿Está conmigo ahí? Ese es el fin del capítulo. Ok, déjeme narrarle la historia un poquito para los que no han leído el libro. Yo sé que se va a ir a la casa y va a ir a leerlo esta noche porque no va a poder aguantar. Ok, uno de los hijos de Noemí se casa con Ruth en Moab, pero el hombre se muere. Entonces Noemí le dice a Ruth, mira, ya quedaste viuda, estás joven, estás bonita, vete y búscate otro esposo, porque mi hijo se murió. Y yo ya no tengo esperanza de volver a darte otro hijo para que se case contigo. Y Ruth le dice, yo no me voy, no te voy a dejar. A donde tú vayas yo voy a ir, donde tú seas sepultada yo voy a ser sepultada. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y se convirtió al Dios de Noemí, al Dios verdadero. Y se fue con ella. Y entonces salió Ruth a trabajar en el campo, porque no tenían qué comer. Y cuando andaba trabajando en el campo, la vio un hombre que se llamaba Boaz y se enamoró de ella. Y luego él se casó con ella. Tiene muchos otros detalles la historia, usted lo tiene que leer, pero él se casó con ella. Ahora Boaz era un hombre rico, de buen nombre, y toma a esta mujer moabita por su esposa. Y miren lo que dice el versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre
las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ok, nos da la historia aquí, okay, el relato de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuándo? En los días de los jueces. En los días cuando todo parecía malo, Dios estaba trabajando. ¿Quién usa a Dios? Usa a Noemí, usa a Ruth, usa a Boaz, para traer ¿a quién? Al rey David, el rey más grande en la historia de Israel. El gran rey David, el salmista, el cantante, el profeta, el valiente. ¿Y cuándo lo hizo Dios? En los días de los jueces. Pero no termina ahí la historia. Nada está en la Biblia nomás por ocupar espacio. Cuando la Biblia en el verso 18 nos da las generaciones, nos lleva a David, se va para atrás a alguien que se llama Fares. Ve el verso 18, estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. ¿Quién sabe quién era Fares? ¿Alguien sabe quién era Fares? Ok, no creí que muchos de ustedes iban a saber quién era Fares. Fares era hijo de una mujer llamada Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Tamar era nuera de Judá. ¿Se acuerdan la historia? Se casó con un hijo de Judá. El muchacho se murió y no le dejó hijos. Entonces Judá le dio otro hijo. Y el muchacho, Dios lo mató porque no quería embarazarla, no quería levantar hijos a Tamar, porque no iban a llevar el nombre de él, iban a llevar el nombre del hermano difunto. Y Dios mató al hijo ese también, lo mató. Y entonces Judá le prometió a Tamar, le dijo: espérate que crezca el otro muchacho, está chico todavía, espérate y te lo voy a dar por esposo. Pero Judá no tenía intención de dárselo. Y no se lo dio, y Tamar estuvo esperando, y se dio cuenta que su suegro no le iba a cumplir, no le iba a dar el otro muchacho. Y entonces Tamar hizo algo, se disfrazó de prostituta, se disfrazó de ramera, se paró en la orilla de la calle, y sabiendo que Judá iba a pasar por ahí, cuando pasó Judá por ahí, la miró que estaba vestida de ramera, y le dijo: ¿qué tanto cobras? Él dijo: tanto y tanto. Le dijo: está bien, yo duermo contigo. Y se fue y durmió con ella, y le dijo Judá: yo te voy a pagar lo que te dije, pero ahorita no traigo lo que te prometí. Te voy a dar esta prenda para que estés segura que yo te lo voy a, que yo te voy a cumplir. Y entonces Judá nunca le mandó pagar. Y luego le llegó la noticia a Judá: hey, tu nuera Tamar está embarazada. Dijo: ¿qué? ¿Cómo que está embarazada? Y tráiganla para matarla. Y fueron a traer, a Tamar. Y Tamar dijo: vayan, díganle a Judá que el dueño de esta prenda es el papá de la criatura. Y se lo llevaron a Judá, y dijo Judá: oh man. Dijo: ella es más justa que yo. Y Tamar salió embarazada y dio a luz a cuates. Y uno de ellos se llamaba Fares. Miren lo que Dios está usando. Está usando a Tamar, está usando a Noemí, está usando a Ruth para traer ¿a quién? Al rey David. ¿Quién se lo iba a imaginar que Dios estaba haciendo eso? ¿Quién? ¿Qué estará haciendo Dios ahorita? Que nosotros no sabemos, que ni siquiera nos imaginamos.
¿Qué estará haciendo Dios ahorita? ¿Qué estará haciendo Dios en tu vida? Que tú no sabes que Dios está haciendo. ¿Qué estará haciendo Dios ahorita? Porque Dios va a usar lo que tú y yo menos nos imaginamos para traer a cabo grandes cosas. Grandes cosas. Fíjense que hace años el pueblo de Israel en 1973 fue atacado por 3 diferentes ejércitos árabes. El ejército de Egipto, el ejército de Jordania y el ejército de Siria. Y añadieron tropas muchos otros países. Y Israel estaba así de cerca de ser destruido. Y Israel tenía una mujer de primer ministra. Se llamaba Golda Meir. Dijo un amigo mío judío, dijo, ella tenía más pantalones que los hombres de Israel, dijo esa mujer. Ella llamó al entonces presidente Nixon y dijo, señor presidente, necesitamos ayuda. No queremos que mande soldados, nomás mándanos armamento para defendernos. Y cuando ella llamó al presidente, le dijo al asistente del presidente, el presidente está dormido, llámele por favor en la mañana. Le dijo, muchacho, para la mañana a lo mejor ya no existimos. Necesito hablar con el presidente ahorita. Y lo despertaron. Y el presidente Nixon tomó la llamada de Golda Meir y se acordó de algo. Cuando Nixon era niño, su mamá era cristiana. Y un día lo sentó al niño, Richard Nixon, y le dijo, hijo, Dios te ha escogido a ti y un día tú vas a estar en una posición de mucha influencia donde Dios te va a usar para salvar su pueblo. Y Nixon se acordó de lo que su mamá le había dicho y él entendió que ese era el momento que él tenía que actuar. Y le mandó a Israel lo que Israel necesitaba. ¿Qué estará Dios haciendo ahorita? A lo mejor uno de tus hijos se te acerca y te dice de un sueño que tuvo, o de algo que dice que Dios le dijo, o de algo que le impresionó en la Biblia, y tú te ríes y tú no crees que es algo de gran cosa, pero nunca menosprecies lo que Dios está haciendo. Nunca. Y si tú estás en una etapa de tu vida donde a lo mejor tú dices, yo no veo mejores días, yo no veo salida, o yo no veo esto. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Dios está trabajando. Y no te sorprenda que Dios use cosas que tú nunca te imaginas que Él pueda usar. Porque yo quiero que sepas que Dios todavía tiene Noemís, y todavía tiene Ruths, y todavía tiene Boaces, y todavía tiene Tamares, quien Él va a usar. No, mire, para terminar les quiero contar algo que a mí me sucedió en 1997, hace muchos años. Yo me enfermé de mi cintura, de mi espalda, bien mal, quedé completamente deshabilitado. Me mandaron a una clínica, fui con un médico y el médico me dijo, mira, tú estás tan dañado de la espalda que yo no creo que terapia vaya a trabajar, pero si quieres lo intentamos. Y me mandó a terapia. Ahí en el mismo hospital me mandó a terapia y me mandó con una mujer que era de la fe de Buda. ¿Okay? Y Beryl se llamaba, ¿verdad? Parece, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y ella me puso en una máquina para extenderme, para estirarme, me amarró. Y fue tan grande el dolor que yo comencé a llorar. Y estaba ahí sentado y estaba llorando y estaba llorando. Y ella era masajista y trató de masajearme para ver si sentía algún alivio y nomás sentí más dolor. Y comenzó la mujer a llorar conmigo. Y mientras que estaba yo en todo esto y me estaba quejando y le empecé a hablar de Cristo. Y ella dijo, pero es que te veo que estás en tanto dolor. Y le dije, mira,
a lo mejor yo estoy pasando todo esto para poder conocerte a ti, para poder hablarte de Cristo. Y comenzó a llorar más. Y oré por ella, le dije a mi esposa, oramos por ella. Fui a 2 o 3 de esas sesiones de terapia, no aguanté más y me estaba haciendo más daño que bien. Y al fin el doctor me dijo que me tenía que operar y me operó y gracias a Dios y quedé bien. Y meses pasaron y un día me llegó una carta, nos llegó una carta a la casa y era de ella, de la mujer. Y me dice, lo que tú me dijiste me impactó. Mi hijo y yo comenzamos a asistir a una iglesia y yo he entregado mi corazón a Cristo. Dijo, tú oraste por mí. Ahora yo quiero decirte que yo estoy orando por ti. Dios siempre está trabajando. Siempre está trabajando. ¿Lo creen? Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Porque quiero que sepan que el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy, esta noche, yo estoy trabajando y he estado trabajando y pronto van a ver lo que yo estaba haciendo sin que ustedes lo supieran. Amén. Amén. So levante sus manos al cielo un momentito y diga, Señor Jesús, te doy gracias. Yo no te escogí a ti. Tú me escogiste a mí. Y te doy gracias por haberme escogido. Ahora, Señor, yo abro mi corazón y abro mi espíritu para confesar que tú estás haciendo algo que yo no veo, algo que yo no sé, algo que yo no me imagino, pero sé que es grande. Tú tienes algo grande para mí, para mi familia, para mi pueblo. Y te doy gracias porque tú siempre estás trabajando. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. All right. Voltea a su hermano entonces y dígale, prepárate porque Dios está trabajando.